Bienvenido nuevamente al seminario de revelaciones del Apocalipsis. Vamos por la lección número 2. Oremos antes de empezar a estudiar la palabra de Dios. Padre celestial, Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te pedimos que seamos oidores y hacedores de tu palabra, que podamos vivirla, ponerla en práctica y ayudar a los demás. Gracias por oírnos, en el nombre de Jesús. Amén. La lección número 2 se titula La estrella del drama del Apocalipsis. Ya ustedes saben cuál es la estrella del drama del Apocalipsis. Jesús es la estrella del Apocalipsis. De hecho, el principal propósito del libro es ayudarnos a ver a Jesús con una luz nueva y maravillosa. El nombre Apocalipsis significa revelación. No es algo de misterio ni de nada malo, sino que Apocalipsis significa revelación o el acto de descorrer el velo para ver lo que hay, ¿no? Las primeras 5 palabras aclaran qué es la revelación de Jesucristo. De esta manera Jesús y su significó y amante, magnífico y amante, planes en favor de los hombres se descubre en el libro del Apocalipsis. Debemos tratar de ver a Jesús en nuestro estudio del Apocalipsis. Jesús está ansioso y está listo para concedernos sus bendiciones especiales al estudiar nosotros este libro, pues es su libro especial, de manera que con una oración en nuestro corazón tratemos de descubrir las verdades referentes a Jesús como se revela en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia. ¿Cuántos nombres o títulos tiene Jesús? Cristo recibe por lo menos 37 nombres. Diferentes nombres o títulos descriptivos en el Apocalipsis. De hecho, estos nombres o títulos se usan más de 250 veces en el libro. ¿Cuáles son algunos de estos? Sabemos que Jesús tiene por lo menos 37 diferentes nombres, ¿no? Y nada más se usan 250 veces. Los nombres o títulos se usan más de 250 veces. Apocalipsis 1:1 dice: Jesucristo, revelación. Entonces Jesucristo es la revelación, ya es un nombre. Apocalipsis 1:5, testigo fiel.
Apocalipsis 2:18, Hijo de Dios. Apocalipsis 5:8 y 9, Cordero. Apocalipsis 17:14, Señor de señores. Apocalipsis 19:13-16, el Verbo de Dios. ¿Cómo describe el Apocalipsis a Jesús? Apocalipsis 1:13-18. Sus ropas llegan hasta los pies. Sus cabellos eran blancos. Sus ojos como fuego. Pies semejante al latón fino, su voz como muchas aguas, su rostro era como el sol. Nota, tanto Juan en Apocalipsis 1:17 como Daniel 10:5-9 cayeron al suelo cuando lo vieron, porque es como fuego, no pudieron aguantar. Y si nosotros no estamos preparados, tampoco lo vamos a poder aguantar. Por eso que Jesucristo quiere que nos preparemos para recibirle, si no lo vamos a poder resistir. ¿Qué ha hecho Jesús por nosotros? Apocalipsis 1:5. Nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados. También lo encontramos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué título nos ha dado Jesús? Jesús nos ha dado un título. Apocalipsis 1:6. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Alabado sea Dios y glorificado. La gloria y la honra para Dios. Qué bueno que lo que merecía no era morir y Él dio su vida por nosotros. Nota, en los días del Antiguo Testamento, los hombres tenían que acercarse a Dios por medio del sacerdote. Pero Jesús cambió esta práctica. Él nos ha hecho a todos sacerdotes para que podamos acercarnos a Él directamente. Fantástico. ¿Por qué es Jesús capaz de redimirnos? Apocalipsis 5:8-9-12. Porque tú fuiste inmolado y nos ha redimido. Nota, las escrituras se refieren a Jesús como a un cordero. Fue muerto, había que sacrificar un cordero y ya cuando Jesús murió fue el cordero a él mismo que fue sacrificio. Ya no había que sacrificar y ya no hay que sacrificar más cordero. Nosotros vamos directamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero 26 veces en el Apocalipsis, así como lo dijo Juan
el Bautista, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. En los tiempos del Antiguo Testamento se sacrificaban corderos. Cuando el pueblo pecaba, estos corderos representaban a Jesús, el Cordero de Dios que ocupó nuestro lugar sobre la cruz y murió por nuestros pecados. Los que teníamos que morir éramos nosotros, porque nosotros fuimos los que pecamos. Fuimos desobedientes, le obedecimos más a Satanás que a Jesús. Y ahora en estos días también hay muchos así. Pero Dios nos da la oportunidad para cambiar y entregarnos a Él, porque Él quita el pecado del mundo. ¿Cuándo fue planeado el sacrificio de Jesús? Desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Nota, Efesios 1:4 lo explica y 1 de Pedro 1:18 al 20 para mayor evidencia. Efesios, porque esto hay que comprobarlo por la Biblia, no es nada más por decirlo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Amén, gloria a Dios. ¿Quién abrió el libro sellado? Apocalipsis 5:9 y 5. Jesús el Cordero fue el único que pudo abrir el libro. ¿Qué es este libro que solamente Jesús puede abrir? Apocalipsis 3:5 y 20, 12, 21 y 27. El libro de la vida, donde Dios pone nuestro nombre cuando lo aceptamos. Y está también de la muerte cuando no lo aceptamos. Y el de la memoria para los cristianos. ¿Qué piensan los cristianos? Bueno, malo, todo está en un registro. Nota, en el capítulo 5 no se nombra el libro. Sin embargo, este ha de tener relación con el pueblo que es salvo del pecado. Por lo tanto, concluimos que es el libro de la vida del Cordero, o sea, de Jesús. Nuestro nombre son registrados en este libro muy importante cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Estos libros también se mencionan en relación con el juicio. Solamente Jesús puede decir quién se salva o quién se pierde. Nosotros no somos nadie para condenar a nadie. Por esta razón es tan importante que coloquemos nuestra vida en su mano. Él entonces nos representará en el gran día del juicio de Dios.
el origen y poder de Jesús. ¿Existió Jesús antes de su nacimiento en Belén? Apocalipsis 21:6. Yo soy el alfa y la omega, ¿verdad? El principio y el fin. Apocalipsis 22:6-7. El Señor Dios de los santos profetas. Nota, si Jesús es el Señor de Dios, de los santos profetas, entonces Él es aquel que inspiró a los profetas. El apóstol Pedro confirma esta verdad. Primera de Pedro 1:10-11. Otro texto bíblico enseña que Jesús persistió antes de su nacimiento en Belén. Para mayor prueba, véase San Juan 17:5, 24, capítulo 1, del 1 al 3 y 14. Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 11, y Efesios capítulo 1, del 3 al 4. ¿Quién se identifica como Él? Asociado con Jesús en la creación. Apocalipsis 3:14. Jesús. Nota, varios textos del Nuevo Testamento identifican a Jesús como el Cordero de Dios. Véase Hebreo 1, capítulo 1, versículo del 1 al 2. San Juan, capítulo 1, 10. Colosenses, capítulo 1, 16. Efesios, capítulo 3, versículo 9. ¿Es Jesús Dios? Porque muchos dicen que no. Apocalipsis 19, 13, 16. Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 6, 7. San Juan, capítulo 1, versículo del 1 y 14. Sí, es Dios. Nota, en el Apocalipsis a Jesús se lo llama el Verbo de Dios. San Juan 1:14 declara que la palabra verbo designa a Jesús y que Él en realidad es Dios. Véase primera de Timoteo 3:16, Tito 3:14 y Hebreo capítulo 1, versículo 8. Un tiempo profético admirable. ¿Cómo podemos afirmar que Jesús era el Mesías? Lucas 24, capítulo 24, versículo 27. Estudiando las profecías bíblicas. Eso es lo que le faltó al pueblo judío, estudiar. Y nosotros también tenemos que estudiar porque por ahí hay mucha confusión. Nota, las profecías bíblicas confirman que Jesús era el verdadero Mesías más de 500 años antes que Jesús naciera. De María, Daniel recibió una profecía extraordinaria que predecía el año exacto en que Jesús aparecería como Mesías. Estudiemos esta extraordinaria profecía. ¿Cómo empezó? ¿Cuándo empezó el periodo de esta profecía? Daniel 9, capítulo 9, versículos 24 y 27. Cuando se dio el decreto para restaurar a Jerusalén. Nota, el pueblo de Dios estaba cautivo en Persia y Dios impresionó al rey Artajerjes para que hiciera un decreto que permitiera a los judíos regresar y reedificar a Jerusalén el año 457 a.C. Este decreto se registra
en Esdras, capítulo 7, versículos 7, 12 y 13, los versículos, y se hizo efectivo en el otoño de ese año. ¿Cuándo había de aparecer el Mesías? Daniel capítulo 9, versículo 27. 2294 al 1292, semana después del decreto. Nota, el tiempo en profecía es simbólico. Dios dice en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, que hemos de contar cada día como un año. Por lo tanto, 69 semanas profético equivale a 483 días proféticos. 69 por 7, 483. O sea, 483 años. Literal. Apareció el Mesías 483 años después del decreto. Jesús apareció públicamente como el Mesías exactamente 483 años más tarde, el día de su bautismo en el año 27 después de Cristo. Como se muestra en el diagrama. 457 antes de Cristo, 69 semanas proféticas, 483 años literal. 27 después de Cristo, 31 después de Cristo y 34 después de Cristo. 70 semanas profético, 490 años literal. Una semana, 7 años. Mira el diagrama ahí. Nota. Mesías en hebreo significa el ungido y Cristo es la palabra griega para identificar los mismos. Aunque Jesús fue el Hijo de Dios, Él no se convirtió en el Mesías o el ungido hasta que fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Hechos capítulo 10, 34, Lucas capítulo 3, versículo del 1 al 2. Dice que en este acontecimiento ocurrió en el año 15 de Tiberio César, que corresponde al año 27 de Cristo, que predicó Jesús después de su bautismo. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. El tiempo es cumplido. Se cumplió el tiempo de Jesús, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. No puede haber equivoco aquí. Jesús, como el verdadero Mesías, cumplió en este admirable periodo profético. Se predice la crucifixión de Jesús. ¿Cuánto tiempo de privilegio le prometió Dios al pueblo judío? Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas, 70 por 7, 490 años. ¿Cuándo había de ser crucificado Jesús? Daniel 9, capítulo 9, versículo 27, 26 y 27. Se quitará la vida al Mesías a la mitad de la semana. Nota, Daniel 9, capítulo 9, versículo 26 y 27 dice que el
que a Jesús se le quitaría la vida a la mitad de las últimas semanas, o sea, la Septuagesima. La mitad de 7 es 3 años y medio. Añádase 3 años y medio en el otoño del año 27 después de Cristo, y se llegará a la primavera del año 31 después de Cristo, cuando Jesús fue crucificado. El sacrificio de Cristo hizo cesar el sacrificio y las ofrendas, porque Él, como verdadero Cordero de Dios, fue inmolado, y su muerte en la cruz eliminó la necesidad de los sacrificios animales. En 1 Corintios 5, capítulo 5, versículo 7. ¿A qué profecía se refirió Jesús? En Marcos capítulo 1, versículo 15. A la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, Jesús comenzó su ministerio en la clara comprensión de que el tiempo predicho había llegado y que su ministerio de 3 años y medio había de llegar a su culminación cuando se le quitaría la vida. San Juan 2:19, y esto no por sí mismo, sino por mí y por ti. Por mí y por ti. Murió Jesús por todos nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Sí, murió por los pecados de todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Nota, las personas de todas las razas pueden llegar a ser parte del pueblo escogido de Dios, aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, por el amor que nos tiene, que ha dado a su Hijo unigénito, es lo único, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nota, Daniel capítulo 9, versículo 26 dice que a Jesús se le quitaría la vida, no por sí. ¿Cuál veraz es esto? Su muerte fue en nuestro favor, por nosotros, para salvarnos. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 20, revela que Jesús llama a la puerta de nuestro corazón, esperando una respuesta. ¿Qué respuesta le darás tú a Jesús? Ya que estás oyendo esto y aceptando lo que dice aquí en la palabra de Dios, ¿lo aceptará usted como Señor y Salvador de su vida? Él dio la vida por usted y por mí. El paso y la decisión es suya. Dios nos da libre albedrío. Usted acepta o lo rechaza. El único que obliga es Satanás, el diablo. Pero yo quiero pertenecer a Cristo. Yo quiero estar a su lado cuando Él venga. Quiero estar en las mansiones celestiales, donde no va a haber más lágrimas, no más lamento, no más muerte. Dios le bendiga y lo esperamos en la próxima lección, la número 3.
seminario de revelaciones. Tendremos una pequeña palabra de oración. Padre Santísimo, Padre amado, que tu morada entre querubines. Gracias porque tú diste a tu Hijo Cristo Jesús por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos. Nosotros éramos los que merecíamos la muerte, pero tú moriste por nosotros. Dios quiera que cada día hagamos planes para estar más y más a tu lado. Que cuando tú vengas diga, este soy yo, me lo llevaré porque está reflejando a Cristo Jesús en nuestro rostro. Y que seamos la luz de este mundo, la sal de este mundo, Señor. Gracias por oírnos. Bendice a cada oyente y hacedor. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos y amigos. Dios los bendiga.